Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, traemos al canal una nueva serie donde trataremos los mitos creacionales de las diferentes religiones y mitologías antiguas. El orden de los capítulos no será cronológico, sino que hablaremos de las mitologías desde las más desconocidas hasta las que más conocemos en el día de hoy. Por lo tanto, como primer capítulo, toca tratar el mito creacional del pueblo celta. Pues bien, ¿quiénes eran los celtas? Cuando uno piensa en el pueblo celta, se imagina guerreros pintados y misteriosos druidas. Eran un pueblo nómada y guerrero, cuyos orígenes se remontaban al segundo milenio antes de Cristo, eminentemente a la cultura de Hallstatt, en cuyo principal yacimiento de mismo nombre, los arqueólogos creen que surgieron los celtas, pero no fue hasta el primer milenio antes de Cristo cuando los celtas iniciaron su expansión por Europa. En las tierras a las que llegaron los celtas como conquistadores, no es de extrañar que tuvieran un impacto significativo no solo en las lenguas y tradiciones, sino también en la mitología. Como nos enseña la historia, siempre que un pueblo es conquistado, adopta, ya sea por coacción o por libre albedrío, las creencias religiosas del conquistador. En cualquier caso, las versiones de la religión que surgen en cada lugar suelen adaptarse para encajar en la mitología y las creencias del pueblo invadido. Del mismo modo que los romanos incorporaron a Isis, la diosa egipcia, a su panteón, los pueblos de Europa habrían adoptado algunos de los dioses celtas, pero conservando sus propias creencias religiosas, creando así una gran mezcla. Desgraciadamente, los antiguos celtas no dejaron prácticamente constancia escrita de su existencia, por lo que gran parte de lo que sabemos procede de pruebas arqueológicas. Los escritos de Grecia y Roma arrojan algo de luz sobre la vida del pueblo celta, pero hay que tener cuidado a la hora de creer lo que se escribe, pues los autores nos proporcionan un relato de segunda mano sobre cómo creen que eran los celtas y puede haber sesgos ideológicos. En el libro The Mythology of All Race, el autor John Arnott escribe sobre cómo la influencia romana pudo haber hecho un inmenso daño a las creencias celtas. Las influencias de la civilización y la religión romanas fueron fatales para la mitología oral enseñada por los druidas, que fueron extirpados sin piedad, mientras que la antigua religión fue asimilada a la de Roma. Los dioses fueron equiparados con los dioses romanos que tendieron a ocupar su lugar. El pueblo se romanizó y olvidó sus antiguas creencias. Los druidas que se mencionan en el pasaje pertenecían a la clase erudita y tenían muchas funciones como sacerdotes, maestros, curanderos y jueces, entre otras. Por lo tanto, los druidas eran quienes tenían el papel principal de transmitir el conocimiento a la siguiente generación para asegurar que su religión perdurara. Desgraciadamente, transmitían estos conocimientos a través de la tradición oral, por lo que curiosamente la existencia de los druidas nos es conocida principalmente gracias a Julio César. Aunque había registros anteriores que documentaban la existencia de esta orden religiosa, no fue hasta el relato de César cuando se proporcionó la información más completa sobre los druidas. En la literatura celta primitiva, los druidas han sido representados como profetas y magos. Ahora vamos a entrar de lleno a tratar la mitología de la creación. Como ya sabréis, no solo los celtas, sino todas las civilizaciones tenían sus respectivos mitos de la creación, como los griegos, que creían que la Tierra había sido creada por Gaia. Pero bueno, de esto ya hablaremos en un vídeo futuro. Del mismo modo, en la mitología china está el dios Pangu, del que también hablaremos en un futuro, y la historia egipcia cuenta con varios mitos diferentes de la creación, por lo que a pesar de toda la información que hemos descubierto a través de las pruebas arqueológicas, aún nos quedan muchas cosas por aprender sobre estos mitos antiguos. Debido a la falta de datos escritos sobre los celtas, es imposible estar seguros de su verdadero mito de la creación, por lo que los historiadores siguen especulando. Dicho esto, ahora vamos a abordar algunos de los mitos conocidos. La historia de Don y Danu. Los mitos, tal y como los conocemos, rara vez existieron tal y como los conocía el pueblo celta. En cambio, muchos de ellos han sido alterados de numerosas maneras, debido a la pseudohistoria, el romanticismo e incluso la influencia cristiana. De ahí que existan muchas versiones del mito celta de la creación. Una versión se cuenta en A Tale of Great Love, un mito gaélico de la creación reconstruido, escrito por Ian McCansoy. En la historia, Don y Danu son dos de los primeros dioses y de ellos surge la creación. Como dice la historia, hace mucho tiempo, el gran vacío produjo un dios y una diosa, llamados Don y Danu. Cuando se miraron, una llama sagrada ardió en sus corazones. Se fundieron en un amoroso abrazo del que nunca jamás podrían separarse. Al cabo de un tiempo, como la mayoría de las parejas de la mitología, tuvieron hijos que quedaron atrapados entre sus padres. En la mitología griega, Cronos se comía a sus hijos para evitar que lo derrocara, aunque en el mito celta no se menciona tal cosa. Los hijos atrapados necesitaban liberarse, así que uno de los hijos, Briain, convenció a su madre
madre para que le soltara del brazo. El amor de Danu por sus hijos venció y permitió que su hijo matara a su marido. La furia de Brahim fue tan grande que cortó a su padre en 9 partes. Danu estaba horrorizada por lo que había visto y empezó a llorar. Sus lágrimas se convirtieron en una gran inundación que arrastró a todos sus hijos a la tierra. Así fue como Danu pasó a ser conocida como el agua del cielo. Las aguas también se llevaron las 9 partes de Don. Su cabeza se convirtió en el cielo, su cerebro en las nubes, su rostro en el sol, su mente en la luna, sus huesos en las piedras y su aliento en el viento. La sangre de Don se mezcló con las lágrimas de Danu y se convirtió en los mares. La versión del árbol de la vida. Otro mito celta de la creación es el árbol de la vida, reconstruido por un equipo reunido en la Escuela de Idiomas Jerry Tobin de Nueva York en el 2002. Intentaron reconstruir el relato de origen a partir de la información conservada sobre los celtas. Este es el siguiente. Érase una vez, cuando no había tiempo, ni dioses ni humanos que caminaran sobre la superficie de la tierra, estaba el mar, y donde el mar se encontraba con la tierra, nació una yegua, blanca y hecha de espuma de mar. Su nombre era Eyocha. No lejos de donde la tierra se encontraba con el mar, crecía también un árbol, un roble fuerte y robusto. En el roble crecía una planta cuyas semillas estaban formadas por las lágrimas de espuma del mar. Para mantenerse, Eyocha comió las semillas. Estas bayas blancas se transformaron en su interior. Por lo tanto, Eyocha estaba embarazada y dio luz al dios Cernunnos. Su dolor de parto fue tan grande que arrancó la corteza de un árbol y lo arrojó al mar. La corteza fue transformada por el mar y se convirtió en los gigantes de las profundidades. Cernunnos se sentía solo y vio que los gigantes de las profundidades eran numerosos, así que se unió a Eyocha y de su unión nacieron los dioses Maponos, Tauranis y Teutates, también la diosa Epona. A partir de entonces, los dioses utilizaron el roble para crear al primer hombre y a la primera mujer, así como a todos los animales del mundo. Los dioses utilizaron el árbol para crear el trueno y el relámpago y un arpa que fue la creación de la música. Los gigantes de las profundidades del mar se pusieron celosos de los dioses de la tierra y de todas las cosas que estaban creando, así que se dispusieron a inundar la tierra con el mar y tomar la tierra completamente bajo el agua. Los dioses de la tierra estaban preparados para el ataque de los gigantes de las profundidades y se refugiaron en el gran roble, utilizando todo lo que habían creado con él para protegerse a sí mismos y a las criaturas de la tierra. Los gigantes de las profundidades fueron abatidos y devueltos al mar, y allí fueron atados por los dioses. Gigantes y Tuatha de Danann. Hay otro mito celta que involucra a los gigantes como los dioses originales que crearon la tierra, y dice así: se cuenta que en el primer invierno, un enorme y poderoso gigante fue creado por la escarcha. Llegó el fuego y fundió al gigante. Los restos de su cuerpo formaron las distintas partes de nuestro universo. El cuerpo del gigante formó el mundo, su sangre fluyó libremente, creando mares y océanos. De sus huesos surgieron las montañas, los bosques y los árboles brotaron de su pelo y su cráneo se convirtió en el cielo. Se creía que los dioses vivían en el núcleo o el corazón de la tierra, en las colinas montañosas, y que abajo, en los valles, el inframundo hervía de secretos y era el hogar de los muertos. Por último, tenemos el mito irlandés de la creación de los Tuatha de Danann, de los que ya hablamos en este vídeo que os dejo aquí arriba. Estos tíos eran una raza divina que viajó a Irlanda y su nombre significaba literalmente el pueblo del dios cuya madre es Dana. Según los registros, viajaron a Erin desde las islas septentrionales de Grecia hacia el año 2000 a.C. Según la historia, poseían dotes de magia y druidismo, lo que les dio el poder de gobernar el país invicto, hasta que fueron derrotados por los milesios, antepasados de los actuales irlandeses. Visto esto, nos queda una pregunta. ¿No existe en realidad un verdadero mito de la creación celta? Según Chris Hughes, no existe ningún mito de la creación celta. Esta historiadora ha estado estudiando extensamente la mitología celta y aunque pueda haber muchos mitos que están disponibles a través de internet, son en su mayoría reconstrucciones. Afirma que no hay nada en la Galia celta, Irlanda o Gales que pueda considerarse un mito de la creación. Es posible que los celtas tuvieran un antiguo mito transmitido de generación en generación por comunicación verbal enseñado por los druidas. Cuando los romanos invadieron y combatieron a los celtas, es posible que los druidas y otras personas que dominaban los conocimientos antiguos perecieran y con ellos el relato completo de la creación. Así pues, lo más probable es que nos queden fragmentos y susurros del original, pero ninguna obra completa. Aunque hayamos perdido el mito celta original de la creación, esto no atenúa el efecto que la mitología celta ha tenido en el mundo. Estos han inspirado la imaginación de escritores y poetas que nos han proporcionado muchas versiones en un intento de llenar los espacios que nos han dejado.
En esta ocasión, y tras hablar del mito creacional celta, toca seguir con la serie de mitos de la creación, hablando en este caso del mito de Pangu, el creador del mundo según la mitología antigua china. En el mito chino de la creación, Pangu es la primera criatura existente en la historia y nació antes de que comenzara el propio universo. Como se le considera el primero de los dioses de la antigua China, hay muchas versiones diferentes del mito de Pangu que se han compartido a lo largo de los siglos. En la mayoría de las versiones de la historia de Pangu se creía que este había surgido de un huevo que contenía todo el universo en su interior. Cuando Pangu se desprendió del huevo, se liberó el cosmos y se crearon la tierra y los cielos. A menudo se representa a Pangu como una criatura cubierta de pelo de la cabeza a los pies, con rostro humano y cuernos. En las obras de arte aparece bajo y corpulento, a menudo con un martillo y un cincel en la mano, sosteniendo un objeto parecido al sol o a la luna o los símbolos del yin y el yang. Etimológicamente hablando, el nombre de Pangu significa literalmente bobina antigua. En el relato chino de la creación, Pangu suele aparecer durmiendo en posición acurrucada en el interior del huevo, ya que supuestamente cuando Pangu se mueve de su posición dormida es cuando nace el universo. Aunque Pangu es considerado el dios creador chino, pasó la mayor parte de su existencia solo dentro del huevo. Se cree que solo hay un mito en el que tuvo hijos, por lo que no es tan popular como muchos otros dioses del panteón chino. Dado que el culto a los antepasados es la fuerza motriz de las antiguas sociedades chinas, Pangu es honrado como sujeto del mito chino de la creación, pero no mucho más. Según la mitología, el nacimiento de Pangu de un huevo que contenía el universo inició el despliegue de la tierra y los cielos, como dijimos antes. Mientras que muchas religiones describen la creación del cosmos como un acto consciente de las deidades creadoras, en la religión popular china, el acto de la creación física fue creado por un ser que simplemente salió de un cascarón. Ha habido muchas versiones de la historia de la creación de Pangu. En todas las versiones del mito se representa a nuestro amigo y al cosmos saliendo de un huevo. La versión más común del mito que se cuenta hoy en día se remonta a Chu Zeng, el autor, que lo plasmó por escrito por primera vez durante el periodo de los Tres Reinos entre los años 220 y 280 después de Cristo. Chu Zeng escribió que una vez no hubo nada más que el caos, no había universo, no había ni tierra ni cielo, y a lo largo de 18.000 años el caos empezó a remolinarse y a reunirse en torno a sí mismo, hasta que finalmente tomó la forma de un huevo. Toda la sustancia del caos estaba ahora atrapada en una pequeña pelota, dentro de la cual comenzaría a formarse el universo. Cuando las fuerzas opuestas de las energías positivas y negativas se unieron, empezaron a luchar y a combatir entre sí. Finalmente, a lo largo de muchos años, las energías entraron en perfecto equilibrio dentro del huevo y se creó Pangu. A medida que Pangu crecía dentro del huevo, pronto se quedaría sin espacio. La criatura empezó a contornearse y a reajustarse en su interior, hasta que finalmente se estiró y provocó que el huevo se partiera en dos mitades y derramara su contenido, creando la tierra y el cielo. La yema del huevo se deslizó hacia abajo y creó la tierra. La clara flotó hacia arriba y creó el cielo, las nubes y las estrellas. Cuando surgió Pangu, las dos mitades de la cáscara del huevo volaron hacia arriba y se convirtieron en la luna y el sol. En otra versión del mito de la creación, el principio del mito es el mismo, con el universo reuniéndose dentro del huevo y provocando la génesis de Pangu y demás. Sin embargo, en esta versión del mito, Pangu gasta toda su energía intentando liberarse del espacio confinado del huevo. Tras romperlo, Pangu intenta levantarse, sin embargo, está tan agotado que se desploma y muere. Tras esto, el último aliento de Pangu se convirtió en las nubes, la niebla y el viento. El aire de sus pulmones se convirtió en los truenos y su sudor en la lluvia. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol y su ojo derecho en la luna. A medida que su cuerpo se descomponía, su columna vertebral se convirtió en las grandes cordilleras de China. A medida que la carne de Pangu se descomponía, se convertiría en el suelo de la tierra. La sangre que emanaba de sus venas se convirtió en los ríos y sus arterias en barrancos y cañones. Su pelaje se convirtió en los bosques y árboles y las pulgas de su pelaje en los animales. Los dientes, huesos y médula de Pangu se transformaron en piedras y metales preciosos y sus brazos y piernas se convirtieron en pilares que separaban la tierra del cielo. El pelo que cayó de su cráneo flotó en el cielo recién formado y se convertiría en las estrellas y los cielos. En otra versión, después de abrir el huevo, Pangu empezó a separar los dos trozos de cáscara creando más espacio entre la tierra y el cielo.
Cuanto más empujaba y más tardaba, más alto y grande se hacía Pangu. Cada día que pasaba, nuestro amigo empujaba los 2 trozos de cáscara 3 metros más lejos. En algunas versiones de este mito, un dragón, un ave fénix, una tortuga y un quilín ayudan a Pangu a separar el cielo y la tierra. Tras 18.000 años, Pangu muere y, como en las otras versiones, su cuerpo creó las distintas partes del mundo. Otras versiones del mito presentan a un Pangu más bien como un dios creador. En estos mitos, Pangu es considerado el primer ser supremo. Aunque es un gigante, en las obras de arte suele aparecer como un enano. También se le representa cubierto de pelo o follaje y con un martillo cincel en las manos, lo que simboliza que se dedicó a esculpir tanto la tierra como el cielo. Algunos de estos mitos también presentan a este tío como el creador de la humanidad, moldeándola y cincelándola a partir de la arcilla. Los taoístas se interesaron en su día especialmente por el mito de Pangu, ya que creen que el huevo es una representación y encapsulación perfecta del yin y el yang. A medida que el caos se arremolinaba y se fusionaba en el huevo, el equilibrio de las fuerzas universales se convertía en el yin y el yang. En esta versión del mito, cuando Pangu tomó conciencia de sí mismo, utilizó su hacha para dividir el yin y el yang por la mitad, haciendo que el universo se separara del huevo y fluyera fuera de él. El yin formó la tierra y el yang los cielos. No queriendo quedar atrapado, Pangu empujó el yin y el yang más lejos el uno del otro. Con los brazos y las manos, Pangu levantó el yang por encima de sus cabezas y con las piernas y los pies empujó el yin más abajo. Pangu creció 3 pies y la tierra creció 10 pies más gruesa cada día, y durante 18.000 años la tierra y el cielo finalmente se encontraron en un lugar de perfecto equilibrio. Cuando el yin y el yang se equilibraron entre la tierra y el cielo, Pangu dejó de crecer y cayó muerto sobre la tierra. Sus brazos y piernas se convirtieron en los pilares que separaban el cielo de la tierra y conducían al equilibrio eterno. Aunque la mayoría de las creencias populares chinas honran a Pangu, no se le rinde tanto homenaje como a otros dioses precisamente porque no tuvo hijos. Sin embargo, hay una cultura que lo honra como antepasado. Los Buyei, un hermético pueblo originario del sur de China, creen que Pangu sí que tuvo hijos y que ellos son sus descendientes. En la cultura Buyei se enseña que después de que Pangu creara el mundo, se convirtió en un experto en el cultivo del arroz y tras casarse con la hija del Long Wang, que era el rey dragón, Pangu tuvo un hijo llamado Qingheng. Qingheng tenía un temperamento fogoso y era muy respetuoso. Se dice que Qingheng se portó tan mal con su madre que un día ella regresó al cielo y nunca más volvió. Pangu y Qingheng le suplicaron que volviera, pero ella hizo caso omiso de sus gritos. Pangu volvió a casarse, pero murió el 6º día del 6º mes de su nuevo matrimonio. La vida de este Qingheng no iba a ser más fácil. Tras la muerte de Pangu, la madrastra de Qingheng empezó a abusar de él y casi lo mata. Para vengarse, el pequeño amenazó con destruir la enorme cosecha de arroz que Pangu había cultivado antes de morir. Al darse cuenta de que estaba equivocada, la madrastra hizo las paces con él y prometieron presentar sus respetos a Pangu el 6º día del 6º mes de cada año. Este día es celebrado por el pueblo Buyei, que respeta a Pangu como su antepasado original. Con la serie de mitos creacionales, en esta ocasión toca tratar el mito de la creación maya. Pues bien, la civilización maya surgió en Sudamérica aproximadamente en el año 1800 a.C. Este pueblo fue desarrollando poco a poco un estilo único de arte y arquitectura, astronomía e incluso un lenguaje escrito, aunque su escritura e incluso el famoso calendario maya no eran de su invención, sino de los olmecas. Pero estos mayas los desarrollaron aún más. Pues bien, el Popol Vuh o el libro del pueblo es una colección de narraciones que contienen los mitos y hechos históricos de los mayas y se basan en el manuscrito del sacerdote dominico Francisco Jiménez. Desgraciadamente, la mayor parte de su literatura y escritos fueron destruidos durante la invasión española en el siglo XVIII, lo que convierte al Popol Vuh en una valiosa obra. Es importante aclarar que la palabra mito no existe en maya. El Popol Vuh, según los mayas, contiene la historia de su pueblo. En este libro, el mito de la creación desempeña un papel destacado, en el que los dioses crearon primero la tierra y el cielo, luego continuaron con los animales y los seres vivos, así como las aves y otras formas de vida voladoras. Pero los dioses querían ser invocados, adorados y recordados, pero los animales eran incapaces de hablar. Así, los dioses fracasaron en su primer esfuerzo. ¿De qué otra forma podemos ser invocados y recordados sobre la faz de la tierra? Ya hicimos nuestro primer intento con nuestro trabajo y diseño, pero resultó que no guardaban nuestros días, ni siquiera nos glorificaban, dice un extracto del libro. Como resultado, desarrollaron
hicieron el experimento humano. Trabajaron con tierra y barro para crear un cuerpo. Una vez más, sus primeros intentos fracasaron, ya que el cuerpo simplemente se disolvía y se desintegraba. En su siguiente intento, incorporaron madera y mientras que los 2 esfuerzos anteriores habían fracasado, este tuvo éxito. Y así nació el primer humano. Surgieron, se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvieron hijos. Estos maniquíes, esculturas de madera, pero no había nada en sus corazones ni en sus mentes. Ningún recuerdo de su albañil y constructor. Simplemente iban y caminaban por donde querían. Ahora no recordaban el corazón del cielo. Decía otro extracto. Los dioses seguían descontentos porque querían ser adorados y por eso destruyeron a la humanidad con un gran diluvio. En el Popol Vuh se presenta una descripción muy vívida de la destrucción de esta primera humanidad. Otro punto interesante mencionado en el libro es que los monos son los únicos descendientes de este tercer esfuerzo por crear hombres. El cuarto y último esfuerzo es aún más interesante. Se registró que el maíz mezclado con agua fueron los ingredientes utilizados para crear la carne humana definitiva. Las 4 primeras personas son los 4 primeros hombres de esta cuarta era de la creación. Esta vez, los seres modelados por los dioses son todo lo que esperaban ser, y más. Los 4 primeros hombres no solo rezaban a sus creadores, sino que tienen una visión perfecta y por tanto un conocimiento perfecto. Esta perfección, de todos modos, alarmó a los dioses. De los escritos del Popol Vuh se desprende que los dioses no querían que estas creaciones tuvieran la capacidad de llegar a ser ellos mismos como dioses, sino que simplemente querían limitar la capacidad de los humanos a la mera adoración. Según el Popol Vuh, eso es lo que consiguieron en este cuarto y último experimento de la creación de hombres. Un extracto dice lo siguiente: los dioses se alarman de que seres meramente fabricados por ellos tengan poderes divinos, por lo que deciden, tras su habitual diálogo, poner una niebla en los ojos humanos. Luego hacen 4 esposas para 4 hombres, y de estas parejas provienen los principales linajes quichés. Nótese que hay que establecer un paralelismo inequívoco con el comportamiento de los dioses del cristianismo y del islam cuando negaron al hombre el fruto de los 2 árboles prohibidos, y también con el tema del diluvio y demás. En esta ocasión y continuando nuestra serie de mitos de la creación, toca tratar el mito creacional del antiguo Egipto, el cual es extremadamente complicado ya que hay diferentes maneras de ver la historia temprana del mundo y las personas según la mitología del país del Nilo. Los habitantes del antiguo Egipto creían que los dioses habían creado la naturaleza y la civilización antes de que nacieran las personas. También creían que los dioses crearon las reglas que los humanos debían seguir. Al principio de todo, el dios supremo tuvo una idea mientras nadaba en un océano de caos. Se encontraron textos escritos en jeroglíficos sagrados en gran cantidad de pirámides, templos, tumbas y rollos de papiro. Estos jeroglíficos cuentan la historia de cómo se hizo el mundo. Estos escritos explican, a veces, cómo Atum, el dios de la creación, hizo la tierra, poniendo orden en el caos que ya existía. El terreno de la tierra tenía ecos del mundo celestial, que era el hogar de los dioses, y ese lugar era enormemente respetado. Egipto, en su antigüedad, ya contaba con una larga lista de dioses, aproximadamente unos 700. Cada población veneraba a su dios específico, cuya importancia dependía del valor de la ciudad o pueblo donde había instalado su culto, y fueron precisamente estos dioses los encargados de moldear el mundo y crear toda vida viviente que pululaba por la tierra. Pues bien, como vimos en vídeos anteriores, un mito de la creación es una historia sobre el principio del mundo o el surgimiento de la humanidad que utiliza metáforas y lenguaje simbólico. Una historia de este tipo podría explicar cómo empezó el universo o dónde encaja el ser humano en él. Casi todas las culturas antiguas y modernas tienen en realidad una historia que intenta explicar cómo surgió y por qué ha permanecido igual a lo largo del tiempo. La mayoría de estas historias tradicionales sobre cómo surgió el mundo se remontan a culturas que vivieron hace siglos, y esta es una de ellas. Y como suele ser lo común, en lugar de dar una explicación lógica, la mitología de la antigüedad ofrece una imagen vívida de lo que ocurrió. Pues bien, yendo a los antecedentes, los dioses egipcios eran fuerzas de la naturaleza que sus pueblos apoyaban y apaciguaban con rituales y regalos para que siguieran siendo amables con ellos, pero los egipcios antiguos no podían acudir a sus templos. Tras la fundación del Estado egipcio alrededor del año 3000 a.C., el faraón se erigió en representante de los dioses de la tierra y por tanto era él quien gestionaba esta relación con las divinidades en los templos. Debido a la larga vida del imperio egipcio, cada etapa del mismo cambió el desarrollo de la sociedad y la forma en la que los egipcios veían el mundo. La mitología del antiguo Egipto es muy difícil de entender porque las historias sobre los dioses y lo que hacían en distintas partes del país y en distintas épocas suelen
pueden ser muy diferentes. Para poneros en contexto, el Egipto antiguo como estado soberano duró unos 3000 años y con él se desarrolló esta religión, mientras que, por ejemplo, la mitología griega surgió tras Homero en torno al año 800 o 700 a.C. y finalizó con la conquista macedonia de Grecia en torno al siglo IV a.C. Vamos a pasar a ver ahora los mitos en cuestión, los cuales son la mejor forma de ver lo diversas que eran las imágenes que tenían en el antiguo Egipto de los dioses. Cientos de versiones de leyendas dicen que las plantas, los animales o los dioses fueron quienes hicieron las cosas. Pero para concretar, en la mitología del antiguo Egipto existen 4 principales variantes de la cosmogonía y la creación del mundo. El mito de la creación de Hermópolis, el de Heliópolis, el de Menfis y el de Tebas. Así que nada, vamos a verlos. En la ciudad de Hermópolis, la principal historia de la creación de la ciudad trataba de cómo era el universo antes de que se creara el mundo. La Ogdoad era un grupo de 8 dioses que representaban las cualidades de las aguas antes del tiempo. La diosa Naunet y su homólogo Nu representaban el agua estancada del principio. Ha y su homólogo Howet representaban el tamaño infinito del agua. Kek y Kauket representaban la oscuridad que había en él. Y Amon y Amaunet representaban su naturaleza oculta y desconocida, que era muy diferente a la del mundo de los vivos. Las aguas primordiales formaban parte del proceso de creación del mundo, por lo que los dioses que las representaban podían considerarse dioses creadores. El mito egipcio de la creación cuenta que al principio los 8 dioses estaban divididos en grupos masculinos y femeninos. Como vivían en el agua, los machos aparecían como ranas y las hembras como serpientes para mostrar cómo eran en realidad. Cuando los dos grupos finalmente se encontraron, se produjo un gran caos que dio lugar a la formación del montículo piramidal. En él nació el sol, que subió al cielo para iluminar el mundo, que cobró vida. En la historia de la creación de Heliópolis, la gente pensaba que Atum, un dios muy cercano a Ra, hizo el mundo. Se suponía que Atum era un ser muy extraño que vivía en las aguas de Nu. Atum era un dios que se hacía a sí mismo y era la fuente de todo lo que había en el mundo. El mito de Heliópolis cuenta cómo evolucionó de un ser único a muchas cosas diferentes. Atum apareció en una colina con el dios del aire Su y la hermana de Su, Tefnut. Se hizo un hueco en medio del agua cuando estos dos nacieron. En el mito egipcio de la creación, las acciones de Atum se explican por su masturbación. La mano que utiliza en este acto muestra la parte de él que es femenina. Basándose en los nombres de los dos niños, también se dice que estornudó y escupió para crear a Su y Tefnut. Estos dos, a su vez, se unieron entre sí para formar a Geb, el dios de la tierra, y a Nut, la diosa del cielo. Geb y Nut decidieron dónde acababa el mundo y dónde empezaba. Geb y Nut tuvieron 4 hijos que representaban las fuerzas de la vida: Osiris, el dios de la fertilidad y el renacimiento; Isis, la diosa de la maternidad; Set, el dios del caos; y Neftis, la versión femenina de Set. Así pues, el mito es lo que permite que se produzca la vida. Desde un punto de vista religioso, estos 9 dioses se agruparon en la Enéada, pero los otros 8 dioses y todo lo demás en el mundo eran vistos como extensiones de Atum. Respecto a la cosmogonía de Menfis, la historia menfita de la creación de cómo se hizo el mundo se centra en el dios Ta, el dios de los artesanos. Así, era un signo de habilidad de un artesano para mostrar un producto acabado y dar forma a las materias primas para fabricarlo. La teología menfita dice que así es como Ta se hizo con el mundo. La palabra y la mente del dios hicieron esto, pero no estaba hecho de nada físico como otras cosas egipcias. Las ideas que crecían en el corazón de Ta, que los egipcios pensaban que era el centro del pensamiento humano, tomaron forma cuando las llamó con su lengua. Al pronunciar estos nombres, Ta creaba a los dioses y todo lo demás en el mundo. La gente creía que los pensamientos creativos y las palabras de Ta crearon a Atum y a la Enéada. Esto formaba parte tanto del mito de Heliópolis como el de Menfis. Tadyenen, el dios que era la colina en forma de pirámide, también estaba vinculado a Ta. Según la teología tebana, Amón no solo era miembro de la Ogdoad, sino también un poder oculto que lo controlaba todo. Amón es la personificación de todas las ideas sobre las cuales se hizo el mundo. La cosmogonía tebana muestra cómo Amón es diferente de todos los demás dioses porque está por encima del cielo y por debajo del inframundo. En un mito tebano, el nacimiento de Amón se comparó con el grito de un ganso, que rompió el silencio de las aguas primordiales y dio lugar a la formación de la Ogdoada y la Enéada.
Amón estaba aislado del mundo, e incluso otros dioses no sabían quién era. Sin embargo, al mismo tiempo, como era el creador más potente, todos los dioses, incluso los que crearon a otros, eran partes de Amón. Debido a esta creencia, Amón acabó convirtiéndose en el dios más importante de Egipto. El auge de Tebas como capital religiosa esencial se vinculó a Amón, pero las salas con columnas, los obeliscos, las estatuas colosales, los relieves murales y la escritura jeroglífica de los templos tebanos nos dan una idea de todo lo que representaba Amón. Al principio de los tiempos se pensaba incluso que el primer túmulo funerario procedía de Tebas. Como conclusión, podríamos decir que a lo largo del mito de la creación del antiguo Egipto, muchas historias coincidían en que el mundo surgió de la Ogdoada hermopolita, la Eneada heliopolitana y la cosmogonía de Menfis. Los antiguos egipcios pensaban que el sol, Ra, nació de un huevo puesto por la oca del caos, llamada Re. Se suponía que la oca era un símbolo del dios de la tierra Geb, del que hablamos antes. Y ya sé que esto es bastante lioso, pero bueno, así es la mitología egipcia. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que está claro es que después de clasificar la historia de la creación egipcia según su procedencia y el centro religioso del que provenían, los antiguos egipcios pudieron hacerse una idea más clara de lo que creían que era la historia de su creación. Para ello, clasificaron los mitos en grupos. Supuestamente, los dioses dejaron los reinos dirigidos por las personas que eligieron seguir. Así, crearon el planeta. Cuando los dioses dejaron la tierra por el cielo, los faraones ocuparon su lugar como dioses reyes de la tierra hasta su muerte. En esta ocasión, y siguiendo con la serie de mitos creacionales, hoy toca tratar los mitos de la creación mesopotámicos. Pues bien, si mi afonía lo permite, vamos a comenzar hablando de estos. Los relatos que describen la creación ocupan un lugar destacado en muchas culturas del mundo. En Mesopotamia, las pruebas que se conservan desde el tercer milenio hasta finales del primer milenio antes de Cristo indican que, aunque muchos de los dioses estaban asociados a fuerzas naturales, ningún mito abordaba cuestiones relacionadas con la creación inicial. Simplemente se asumía que los dioses existían antes de que se formara el mundo. Desgraciadamente, se conserva muy poca literatura sumeria del tercer milenio antes de Cristo. Varias tablillas fragmentarias contienen referencias a un tiempo anterior al panteón de los dioses, cuando solo existían la tierra, llamada Ki, y el cielo, llamado An, ambas en sumerio. Todo era oscuro en estos tiempos, no existía ni la luz del sol ni de la luna. Sin embargo, la tierra era verde y había agua en el suelo, aunque lo que no había era vegetación. De todos modos, se sabe más por poemas sumerios que datan de los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo. Un mito sumerio conocido como Gilgamesh y el mundo de las tinieblas, al que ya le dedicamos un vídeo en el canal, comienza con un prólogo mitológico, el cual parte de la base de que los dioses y el universo ya existen y de que hace mucho tiempo el cielo y la tierra estaban unidos, para luego separarse. Más tarde se creó la humanidad y los grandes dioses se repartieron la tarea de gestionar y mantener el control sobre los cielos, la tierra y el inframundo. Los orígenes de los humanos se describen en otro poema sumerio de principios del segundo milenio, llamado La canción de la azada. En este mito, como en muchos otros relatos sumerios, se describe al dios Enlil como la deidad que separa el cielo y la tierra y crea la humanidad. La humanidad se forma aquí para proveer a los dioses un tema común en la literatura mesopotámica. En el poema sumerio El debate entre el grano y las ovejas, la tierra apareció estéril, sin grano, ovejas ni cabras, y la gente iba desnuda, comían hierba para alimentarse y bebían agua de las acequias. Más tarde, los dioses crearon las ovejas y el grano y se los dieron a la humanidad como sustento. Según esta obra, el agua para consumo humano no existió hasta que Enki, señor de la sabiduría, creó el Tigris y el Éufrates, e hizo que el agua fluyera hacia ellos desde las montañas. También creó los arroyos y cursos de agua más pequeños, estableció apriscos, pantanos y cañaverales, y los llenó de peces y de aves. También fundó las ciudades y estableció la realeza y el dominio sobre países extranjeros. En esta obra, un autor sumerio desconocido explicó que el verano y el invierno, la abundancia, las inundaciones primaverales y la fertilidad son el resultado de la cópula de Enlil con las colinas de la tierra. Otro mito sumerio de principios del segundo milenio, Enki y el orden mundial, ofrece una explicación de por qué el mundo parece organizado. Enki decidió que el mundo debía estar bien gestionado para evitar el caos. Así, asignó a varios dioses responsabilidades de gestión que incluía la supervisión de las aguas, las cosechas y las actividades de construcción, el control de la fauna salvaje y el pastoreo de animales domésticos.
así como la supervisión de los cielos y la tierra y las actividades de las mujeres. Según otro relato sumerio, Enki y Ninma, los dioses menores, agobiados por la ardua tarea de crear la tierra, se quejaron a Namma, la madre primigenia, de su duro trabajo. Ella, a su vez, despertó a su hijo Enki, el dios de la sabiduría, y le instó a crear un sustituto para liberar a los dioses de su trabajo. Namma amasó entonces un poco de arcilla, la colocó en su vientre y dio luz a los primeros humanos. Los poetas babilonios, al igual que sus homólogos sumerios, no tenían una explicación única de la creación. Diversos relatos sobre la creación se incorporaron a otros tipos de textos. El más destacado es el relato babilónico de la creación Enumma Elis, que legitima teológicamente el ascenso de Marduk como dios supremo en Babilonia, en sustitución de Enlil, el anterior jefe del Partenón. Lo más probable es que el poema fuera compilado durante el reinado de Nabucodonosor I a finales del siglo XII a.C., o posiblemente poco después. En esta época, Babilonia, tras muchos siglos de dominio de la dinastía extranjera de los casitas, alcanzó la independencia política y cultural. El poema celebra el ascenso de la ciudad y actúa como tratado político que explica cómo Babilonia llegó a suceder a la antigua ciudad de Nippur como centro religioso de Mesopotamia. El poema consta de 1091 versos escritos en 7 tablillas. Se abre con una teogonía, el descenso de los dioses, ambientada en una época anterior a la creación de los cielos y la tierra, y nos dice lo siguiente, que en aquella época las aguas del océano, llamadas Tiamat, y su esposo, el agua dulce Apsu, se mezclaron con el resultado de que surgieron varios dioses en parejas. Como niños bulliciosos, los dioses producían tanto ruido que Apsu decidió acabar con ellos. Tiamat, más indulgente que su cónyuge, instó a la paciencia, pero Apsu no le escuchó. Los dioses, estupefactos ante la perspectiva de la muerte, pidieron al ingenioso dios Ea que los salvara. Ea recitó un conjuro que hizo dormir a Apsu, para luego matarle y capturar a Mummu, su consejero. Ea y su esposa, Damkina, dieron luz al héroe Marduk, el más alto y poderoso de todos los dioses. El dios del cielo Anu le dio el control de los 4 vientos y le ordenó que los dejase girar. Levantando polvo, los vientos crearon tormentas que trastornaron y confundieron a Tiamat. Otros dioses aparecieron de repente y se quejaron de que ellos tampoco podían dormir a causa de los fuertes vientos huracanados. Le dijeron a Tiamat de luchar contra Marduk para poder descansar al fin. Tiamat aceptó y decidió enfrentarse a Marduk, quien ofreció su fuerza a cambio de la promesa de que si salía victorioso se convertiría en rey de los dioses. Los dioses aceptaron y se entabló una batalla y Marduk venció a Tiamat y a Kingu, su monstruo. Marduk utilizó el cadáver de Tiamat para la creación, la partió por la mitad como un pez seco y colocó una parte en lo alto para que se convirtiera en los cielos y la otra mitad en la tierra. Como el cielo es ahora una masa acuosa, Marduk estiró su piel hacia los cielos para impedir que las aguas se escaparan, un motivo que explica por qué llueve tan poco en el sur de Irak. Con el cielo ahora en su sitio, Marduk organizó las constelaciones de las estrellas, dispuso el calendario asignando 3 estrellas a cada mes, creando su propio planeta, e hizo aparecer la luna y estableció el sol, el día y la noche. A partir de varias partes del cuerpo de Tiamat, creó también las nubes, los vientos, la niebla, las montañas y la tierra. El mito continúa cuando los dioses juran lealtad al poderoso rey y crean Babilonia y su templo, un hogar donde los dioses pueden descansar durante su estancia en la tierra. Pero el mito ignora convenientemente a Nippur, la ciudad santa estimada tanto por los sumerios como por los gobernantes de la Babilonia casita. Babilonia, por tanto, ha sustituido a Nippur como morada de los dioses para este periodo. Mientras tanto, Marduk cumplió una promesa anterior de proporcionar provisiones a los dioses menores si obtenía la victoria como su líder supremo. Entonces, creó a los humanos a partir de la sangre de Kingu, la consorte muerta de Tiamat. Lo hizo por 2 razones. En primer lugar, para liberar a los dioses de sus pesadas tareas domésticas y en segundo lugar, para proporcionar una fuente continua de comida y bebida a los templos. A continuación, los dioses celebraron y pronunciaron los 50 nombres de Marduk, cada uno de los cuales representa un aspecto de su carácter y sus poderes. La composición termina afirmando que esta historia y su mensaje, presumiblemente la importancia de la realeza para el mantenimiento del orden, deben conservarse para las generaciones futuras y ser meditados por aquellos que son sabios y conocedores. También debería ser utilizado por padres y maestros para instruir a fin de que la tierra florezca y sus habitantes prosperen. En esta ocasión y siguiendo con la serie de mitos de la creación, hoy toca tratar el mito creacional griego. Pues bien, como ya hemos visto, como la mayoría de los pueblos del mundo, los antiguos griegos
tenían sus propios mitos y leyendas sobre cómo surgió el mundo. Si bien hay algunas versiones variadas del mito de la creación griega, todas tienden a girar en torno a una serie de deidades relacionadas entre sí. La versión del mito griego que vamos a tratar está tomada en gran parte de las obras del poeta griego del siglo VII, Hesíodo. Según este mito griego, al principio solo existía el caos, un vacío sin forma. Se cree que el caos era una especie de dios descuidado que vivía en un vacío oscuro y caótico, sin orden alguno. Cuando el caos estaba al mando, no existía la tierra firme de hoy en día, no había sol, ni luna, ni ríos caudalosos, tampoco agua dulce, mares, montañas, ni aire puro que respirar. Hay algunas historias contradictorias, ya que en algunas versiones dicen que al principio existía Nix, un gran pájaro de alas oscuras. En esos mitos es Nix quien dio luz a un nuevo huevo que más tarde se convirtió en el caos, pero quedémonos con la versión de Hesíodo. Según este, el caos creó a Nix a partir de la oscuridad que la rodeaba. Juntos, Caos y Nix crearon a Erebus, a quien pertenecía el inframundo. Erebus tomó entonces como esposa a Nix, su madre, y juntos tuvieron dos descendientes, a Éter y Hemera. Éter y Hemera, que nacieron de Erebo y Nix, se aparearon y de su unión nació Gea, que era la tierra. Gea tenía 3 hermanos, Tártaro, que era el infierno, Ponto, que era el mar, y Eros, que era el amor. Estas 4 fueron las primeras deidades primigenias oficiales que nacieron del caos, y es en este momento donde comienzan muchas versiones del mito griego de la creación. Cuenta la leyenda que sin la ayuda masculina, Gea dio luz a Urano, que era el cielo. Urano tomó entonces a Gea y la fecundó, dando así lugar al nacimiento de los titanes. Había 6 titanes y 6 titanes femeninos. Estos eran Coeus, Crius, Hiperión, Lapeto, Oceanus, Cronos, Nemosine, Febe, Rea, Tetis, Temis y Teia. Cuando Gea se apareó con Urano para dar luz a los 12 titanes, también obtuvieron algunos otros vástagos, como 3 cíclopes, que eran seres gigantescos que se describen como monstruos de un solo ojo. Los 3 representaban el rayo, el trueno y el relámpago, y se llamaban Brontes, Arges y Estéropes. Estos 3 fueron los primeros herreros utilizados por los dioses. También tuvieron 3 hecatonqueires. El término hecatonqueire significa de 100 manos. También eran seres gigantescos con 50 cabezas y 100 brazos cada uno. Estos se llamaban Aegaeón, Cotus y Giges, y eran seres muy poderosos que odiaban absolutamente a su padre, Urano. Cuenta la leyenda que Urano en realidad no era muy buen padre y consideraba monstruos a sus hijos con Gea, y como resultado acabó escondiéndolos en lo más profundo de la propia Gea. Como puedes imaginar, como a cualquier madre, a Gea no le gustaba el trato que Urano daba a sus hijos, y cada vez estaba más disgustada con Urano. Sin embargo, este era un dios poderoso, por lo que Gea necesitaba un poco de ayuda para deshacerse de él. Comenzó entonces su complot creando una dura piedra de sílex en su interior. Convirtió esta piedra en una hoz muy afilada de hoja curva. Luego se dirigió a sus hijos, que residían en su interior, y la hacían sentir cada vez más incómoda, para pedirles ayuda para derrocar a su padre y poner fin a su tiranía. Por desgracia, todos sus hijos temían al dios Urano, todos excepto el último, Cronos. Juntos urdieron un plan para detener a Urano y buscaron tenderle una emboscada. Esa misma noche, cuando Urano se acercó a la cama de Gea, Cronos saltó y castró a su propio padre con la hoz que le había dado su madre. Cronos arrojó los genitales cercenados al mar, donde crearon a Afrodita, la diosa del amor. Se dice que la sangre que goteaba de los genitales cercenados de Urano caía sobre la tierra y con cada gota nacía una nueva creación, como las furias, terribles mujeres de pelo serpenteante que castigaban ciertos crímenes, gigantes, ninfas, semidiosas, etc. Y así, Urano fue derrocado y Cronos se convirtió en el rey de los dioses, y se casó con su hermana Rea. Como nuevo rey, Cronos tomó a su hermana y juntos tuvieron hijos e hijas divinos. Estos fueron Hestia, Hades, Demeter, Hera, Poseidón y Zeus. Cronos, muy de acuerdo con la frase de tal palo tal astilla, no estaba orgulloso de sus hijos con Rea. Es más, temía que alguno de ellos le hiciera lo mismo que él había hecho con su padre. Así que, en cuanto naciera alguno de ellos, se lo arrebataría a Rea y se lo tragaría entero. Como podéis imaginar, esto no le gustó nada a Rea, que como Gea, antes que ella, trató de detener a Cronos y poner fin a este maltrato de sus hijos. Cuando estaba a punto de dar a luz a Zeus, Gea se escondió de Cronos y dio a luz en secreto. Entonces, envolvió una roca en ropas de bebé y se la presentó a Cronos, que inmediatamente se la arrebató y se la tragó entera. Zeus fue escondido en la isla de Creta, donde creció hasta convertirse en un joven y poderoso dios custodiado por guerreros llamados curetes. Estos curetes chocaban sus
sus armas cada vez que Zeus lloraba como un niño para evitar que Cronos oyera sus gritos. Cuando Zeus creció, le dio a su padre una bebida drogada, lo que provocó que Cronos vomitara, arrojando a los otros hijos de Rea y a la piedra. Luego, Zeus desafió a Cronos a la guerra por el reinado de los dioses. Finalmente, Zeus y sus hermanos, llamados los Olímpicos, obtuvieron la victoria y los titanes fueron arrojados a prisión en el abismo. Zeus estaba atormentado por la misma preocupación que su padre, y después de una profecía de que su primera esposa, Metis, daría a luz a un dios mayor que él, se tragó a Metis, pero ella ya estaba embarazada de Atenea y ambos lo hicieron sentir miserable hasta que Atenea, diosa de la sabiduría, la civilización y la justicia, brotó de su cabeza ya adulta y vestida para la guerra. Zeus pudo luchar contra todos los desafíos a su poder y seguir siendo el gobernante del Monte Olimpo, el hogar de los dioses. Un hijo de Titanes, Prometeo, no luchó con sus compañeros titanes contra Zeus y se salvó del encarcelamiento en el abismo. Los dioses le asignaron la tarea de crear al hombre. Prometeo moldeó al hombre con barro y Atenea le dio vida a la figura de arcilla. Prometeo hizo que el hombre se pusiera erguido, como lo hacían los dioses, y le dio el fuego. Prometeo engañó a Zeus y, para castigarlo, Zeus creó a Pandora, la primera mujer de deslumbrante belleza, riqueza, corazón engañoso y lengua mentirosa. También le dio a Pandora una caja que le había ordenado que nunca abriera, pero finalmente su curiosidad se apoderó de ella y abrió la caja para liberar todo tipo de males, plagas, tristezas y desgracias que en ella se encontraban, pero también se hallaba la esperanza, que yacía en el fondo de la caja, terminando de moldear el mundo en el que vivimos. En esta ocasión, continuando con la serie de mitos de la creación, hoy toca tratar el mito creacional dentro de la mitología nórdica. El mito o cosmogonía nórdico de la creación es quizás uno de los más ricos de toda la literatura mundial. Primero, veamos esta historia excepcionalmente colorida en sí misma. Luego, consideremos cómo los vikingos pudieron haberla interpretado y encontrado significado en ella. Pues bien, antes de que existiera la tierra, el cielo o cualquier cosa verde, solo existía el enorme abismo de Ginnungagap. Este caos de perfecto silencio y oscuridad se extendía entre la tierra natal del fuego elemental, que era el Muspelheim, y la tierra natal del hielo elemental, que era el Niflheim. La escarcha del Niflheim y las ondulantes llamas del Muspelheim se acercaron hasta encontrarse en Ginnungagap. En medio de los silbidos y chisporroteos, el fuego derritió el hielo y las gotas formaron a Ymir, el primero de los gigantes divinos, aunque también eran enormemente destructivos. Ymir era hermafrodita y podía reproducirse de forma sexual. De hecho, cuando dormía, cada vez más y más gigantes saltaban de sus piernas y nacían del sudor de sus axilas. Mientras la escarcha seguía derritiéndose, una vaca llamada Audumla emergió de ella. Audumla alimentó a Ymir con su leche y ella, a su vez, se alimentó con la sal que se encontraba en el hielo. Poco a poco, mientras la vaca lamía el hielo para consumir más y más sal, fue descubriendo lentamente a Buri, llamado el progenitor, que era el primero de la tribu de dioses Aesir. Buri tuvo un hijo llamado Bor, que se casó con Vesla, la hija del gigante Bolthorn. Los hijos de estos dos, mitad dioses, mitad gigantes de Bor y Vesla, fueron Odín, que se convirtió en el jefe de los dioses Aesir, y sus dos hermanos, Vili y Ve. Odín y sus hermanos mataron a Ymir y se propusieron construir el nuevo mundo a partir de su cadáver. Crearon los océanos con su sangre, el suelo con su piel y sus músculos, la vegetación con su cabello, las nubes con su cerebro y el cielo con su cráneo. 4 enanos correspondientes a los 4 puntos cardinales sostenían el cráneo de Ymir en alto sobre la tierra. Los dioses finalmente formaron al primer hombre y a la primera mujer, llamados Aski y Embla, a partir de 2 troncos de árboles, y construyeron una valla alrededor de su morada, que era un mundo llamado Midgard, para protegerlos de los gigantes. Yendo a un análisis más exhaustivo, Ymir es la personificación del caos antes de la creación, que también se representa como el vacío impersonal del Ginnungagap. Tanto Ymir como el Ginnungagap son formas de hablar sobre un potencial ilimitado que no se ha actualizado, que aún no se ha convertido en las cosas particulares que encontramos en el mundo que nos rodea. Es por eso que los vikingos lo describieron como un vacío, era la nada. Sin embargo, contiene la materia básica a partir de la cual los dioses pueden hacer cosas verdaderas. En este caso, la materia primordial es el propio cuerpo de Ymir, que los dioses desgarran para crear los elementos. Es muy apropiado que Ymir sea el progenitor de los gigantes, ya que este es el papel general que ocupan los gigantes en el mito nórdico. Son las fuerzas del caos informe que siempre amenazan con corromper y, en última instancia, derribar el orden creado por los dioses, y en el Ragnarok lo lograrán. Pero los gigantes son más que simples fuerzas de la destrucción. Ymir no solo encaja en este patrón,
Metatron, mitológicamente hablando, su muerte y desmembramiento son el modelo paradigmático que sigue este modelo. Esto también explica por qué Ymir es representado como un hermafrodita que puede reproducirse por sí solo de forma sexual. La diferenciación, incluida la sexual, aún no existía. Los dioses tuvieron que crear eso como parte de su tarea de dar formas diferenciadas a lo que antes había sido informe e indiferenciado. Varios otros mitos de la creación de otros pueblos han utilizado un ser hermafrodita para ilustrar este mismo concepto, por lo que podemos estar seguros de que esto es también lo que los nórdicos quisieron decir aquí, a pesar del contraejemplo artificial de Audhumla y su ubre. El nombre de Ymir proporciona una instancia adicional y bastante poética de este papel como personificación del caos primordial. Tenemos que recordar que el nombre de Ymir significa algo así como gritón, del verbo nórdico antiguo Imya. El grito, la voz sin palabras, es la materia prima de la que se forman las palabras. Al tomar materia sin forma, representada por el cuerpo de Ymir, y darle forma, los dioses, metafóricamente hablando, estaban convirtiendo un grito en palabras. Los vikingos, al igual que otros pueblos germánicos antiguos, eran y son conocidos por su entusiasmo por la batalla. Por lo tanto, no debería sorprender que el conflicto sea un tema tan central en el mito de la creación y que el conflicto sea en sí mismo una fuerza generativa. Ymir, pues, nace de la lucha entre el fuego y el hielo, y podemos suponer que esa oposición particular habría tenido una intensidad especial para las personas que vivían lo que era más o menos un estilo de vida de subsistencia en las frías tierras de Escandinavia y el Atlántico Norte. Para que los dioses moldeasen el mundo, primero tuvieron que matar a Ymir. Esta es la primera toma intencional de una vida en el universo y la realizan los propios dioses. No se presenta como un crimen o un pecado, como el mito bíblico de Caín y Abel. Más bien, es una tarea buena e incluso sagrada. Esto no quiere decir que los nórdicos valoraran el asesinato como tal. Claramente distinguieron entre asesinato ficticio y apropiado y asesinato ilegal e inapropiado, pero abrazaron lo que veían como la necesidad de tener un enfoque bélico ante la vida, con el fin de lograr grandes hazañas que trajeran honor y renombre al nombre de una persona. Por supuesto, los dioses que forman el mundo a partir del cadáver de un ser del caos es un elemento bastante común en el mito, pero el conjunto preciso de significados contenidos en tal acto varía de una cultura a otra. Sin duda, esta glorificación de la agresión honorable y su estatus como acto definitorio que hace del mundo lo que es, fueron componentes centrales del significado que los vikingos encontraron en su mito de la creación particular. Los nórdicos veían a sus dioses como los pilares y las fuerzas vitales que mantenían unido el cosmos. Cuando los dioses crearon el mundo, le impartieron orden y santidad, y dado que con frecuencia se representa a los dioses nórdicos interviniendo en los asuntos del mundo, no se pensaba que sus regalos al mundo terminaran con la creación. Se pensaba que su papel definitorio en el cosmos continuaría mientras el cosmos mismo continuase existiendo, es decir, hasta el Ragnarok, lo que podemos entender como el apocalipsis. Y sin embargo, dado que el mundo se formó a partir del cadáver de un gigante, parecería que el mundo es lo que es en gran medida debido a la influencia de los gigantes. Los aspectos de Ymir, como su poder, su grosería, su tendencia hacia la entropía, la ambivalencia de su carácter y demás, permanecieron presentes en el mundo incluso después de que los dioses lo moldearan de acuerdo con un conjunto diferente de rasgos y objetivos. Como conclusión, desde el punto de vista nórdico, el mundo es un campo de batalla entre los dioses y los gigantes, cuyo poder está más o menos igualado. La humanidad está en el medio, dividida entre las pretensiones opuestas de santidad, orden y bondad, por un lado, y profana, caos y maldad, por el otro. Esta tensión es incesante porque ha sido una característica del mundo mismo desde sus propios inicios. La lucha solo será aliviada por el Ragnarok, cuando el mundo será destruido por completo y no quedará nada más que la inquietud y la oscuridad de un nuevo Ginnungagap. En realidad, no estaban tan alejados de lo que contempla la ciencia hoy en día, que es el Big Bang. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.